¿Listo para seguir con las clases de Matemática 2 de manera virtual? Muy bien, continuemos. Como ya es costumbre, yo soy Julieta Mateucci y este es el tema exponenciales y logarítmicas, video número 3. Antes de seguir con lo que tenemos planeado para hoy, vamos a pensar un poco en algo que ya traemos desde más o menos sexto, séptimo grado de escuela. ¿Cómo definirías, si se lo tuvieras que explicar a alguien, la raíz cúbica? ¿Cómo le enseñás a un hermanito, a un primito, a un vecinito, cuando termine la cuarentena, cómo se calcula o qué es la raíz cúbica? Hay cosas que sabemos, por ejemplo, que la raíz cúbica de 8 es 2, que la de 27 es 3, que la de 125 es 5, pero la pregunta sigue siendo ¿qué es? ¿Cómo se define la raíz cúbica? Para ayudar a lo mejor sirve pensar un cachito que si tuviéramos que calcular sin que nos dejen usar ni calculadora, ni GeoGebra, ni ningún otro dispositivo, la raíz cúbica de 1728, que no es una de las que sabemos normalmente. ¿Cómo lo haríamos para calcular? Capaz que en este momento está diciendo, la verdad no tengo idea, no sé qué me está diciendo, esto no es tema de esta materia, etcétera, 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 pero si le das un poco de tiempo y pensás un cachito, seguro que lo que se te ocurre es algo que te parece tonto y que te parece que la respuesta no es correcta, porque probablemente dirías probando, y eso es la respuesta correcta en este momento. Iríamos probando 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, 5, 6, 7, hasta llegar al 1728 o que nos hayamos pasado. En cuyo caso ahí empezamos a volver para atrás y trataríamos de probar con decimales. Pero en principio la respuesta es correcta. Vamos a ir probando. El problema principal con la raíz cúbica es que se tiene que definir y pensar, diríamos, al revés. ¿Qué significa esto de pensar al revés? Que si yo quiero saber quién es el valor resultado de hacer la raíz cúbica de 1728, en realidad tengo que pensar números que al elevar al cubo me den como resultado 1728. No hay una cuenta que uno pueda hacer que lleve directamente al resultado. Más genéricamente diríamos que la raíz cúbica de A es un número B siempre que B al cubo sea igual a A. Esto no debería ser nada nuevo, sí tal vez la forma de escribirlo, pero es algo que, si bien no es tema de esta materia, quiero que no se lo olviden. Volvamos ahora sí a los temas de la materia y analicemos un cachito la situación de Franklin. Habíamos dicho que el señor dejaba unas 1000 libras por 100 años con renovación anual a un 5% de interés y llegaba rondando a este número, a 131.500 libras. Pero supongamos que el testamento de Franklin hubiese dicho algo diferente, y en realidad él quería llegar nada más que a 100.000. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto tiempo tuvo que haber dejado esta cifra inicial, esta cantidad inicial, para llegar a las 100.000? Vamos a imaginar el caso de la capitalización de manera anual. Seguimos con el 5% de interés, seguimos con las 1000 libras, pero lo que queremos es averiguar cuál es el tiempo para llegar como resultado a 100.000. Plantearíamos algo así, que es el mismo caso anterior. 1000 por 1 más el 5 sobre 100 a un tiempo que desconocemos y queremos llegar a las 100.000 libras. Bueno, el 1000 lo podemos dividir de los dos lados para que me quede algo así. Básicamente estamos preguntándonos esto. Esta la cuenta la voy a hacer, que me quede el 1,05. Y digo, 1,05 elevado a la t me tiene que dar 100. ¿Cuál será el tiempo? ¿Cuántos años tendré que poner acá para que la cuenta me dé 100? Y acá entra en juego algo que se llama logaritmo. Pero, y por esto pedía que no se lo olvidaran, en esencia casi que se piensa igual, se analiza igual que la raíz cúbica. Es decir, se piensa al revés.
La raíz cúbica es algo que ya tenemos incorporado y no nos asusta tanto como por ahí la palabra logaritmo. Pero cuando nosotros tenemos algo así, si ya conocíamos quién es el c, por ejemplo, si fuera un 3, de ahí se desprendía la definición de raíz cúbica. Bueno, ahora el tema es que no conozco quién es el c. Sí conozco el a y sí conozco el b, pero no conozco el c. El a sería, en el caso de Franklin, el 1,05, el b sería el 100 y el c sería eso que no conozco, que es el tiempo. Entonces definimos el logaritmo de la siguiente manera. Vamos a decir logaritmo en base a de un número b es c, siempre que, quiere decir, se piensa de esta forma. Para calcular un logaritmo voy a ir probando también, si lo quisiéramos hacer a mano. Solo que en lugar de dejar fijo este e ir cambiando la base, que es lo que hicimos con la raíz cúbica, ahora dejo fija la base y lo que voy haciendo es cambiando el exponente. Esto que escribimos recién, log y a, eso es solo un símbolo, de la misma forma que esa recta partida en 3 partes uno lo interpreta como raíz cúbica. Lo leemos como el logaritmo en base a de b igual a c. Y significa a qué número tengo que elevar el a para que me dé como resultado b. Ese número va a ser c, por eso el c está en el exponente. Veamos con ejemplos, con simples ejemplos y casos concretos que sepamos calcular a mano. Tenemos esta situación. Lo leemos como logaritmo en base 3 de 81. Eso es igual a x. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que necesito averiguar a qué número tengo que elevar el 3 para que me dé como resultado 81. Si lo quisiéramos hacer a mano, vamos probando. 3 a la 1, 3, no me sirve. 3 a la 2, 9, no me sirve, no es 81. 3 a la 3, 27, no me sirve. 3 a la 4, tlin, 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 81. Es decir que la respuesta es 4 porque 3 a la 4 da 81. Vamos con otro ejemplo. Logaritmo en base 5 de 1 sobre 125, eso es igual a x. Y significa a qué número tengo que elevar el 5 para que me dé como resultado 1 sobre 125. Bueno, como pasamos de un número entero a una fracción, uno puede sospechar que el exponente tiene que ser negativo, que es lo que estoy buscando. Y del 5 al 125 es el cubo. Por lo tanto vamos a decir que la respuesta es menos 3, porque 5 a la menos 3 es 1 sobre 125. ¿Se entendió? Espero que sí. Y con el caso de Franklin, entonces, ¿en qué quedamos? Teníamos este problema, que lo resumimos de esta forma, y eso quiere decir que necesitamos calcular el logaritmo en base 1,05 de 100. Eso nos va a dar el tiempo. Pero bueno, ¿cómo lo calculamos? No podemos ir haciendo 1,05 a la 1, a la 2, a la 3, llevaría demasiado tiempo. Hace mucho tiempo se usaban tablas de logaritmos en donde uno hacía como una especie de cuenta y análisis de cada fila y de cada columna de gente que ya antes se había dedicado a hacer cálculos a mano. Hoy día podemos usar calculadoras que tienen 2 teclitas nada más que significan logaritmo, que es esta que dice log y esta que no es in sino ln. Si queremos usar una de estas dos, tenemos que usar una propiedad de los logaritmos que se llama cambio de base, porque yo voy a querer usar estas dos, que es base 10 y base e, para calcular, por ejemplo, en el caso de Franklin, un logaritmo con base 1,05. Entonces tendríamos que hacer uso de esta división, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Pero más cómodo aún, podríamos usar GeoGebra. En la parte de abajo de GeoGebra, cuando tengo para hacer las cuentas, haríamos clic acá, tocaríamos con el dedito donde dice f de x, y el tecladito que nos aparece ahora tiene funciones. Y de esas funciones nos quedamos con estas que hablan de logaritmos. El logaritmo natural, base 10 y uno con cualquier base. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el logaritmo en la base 1,05 de 100, usando esto, tenemos que valernos de la propiedad cambio de base.
Esto quiere decir que tendríamos que hacer logaritmo con cualquiera de las dos teclas. Acá está hecha con la tecla log, que es la de base 10. Se podría hacer con ln de la misma forma. Log en base 100, log en base 10, perdón, de 100, dividido log en la misma base de arriba de lo que antes era la base. Eso me da 94,39, que es la respuesta. Otra forma de calcularlo, con GeoGebra ahora. Como dije, vamos a donde dice f de x y elegimos esta. Esta opción es logaritmo en cualquier base. Ahí nos va a aparecer el cursor chiquitito para escribir la base. Luego nos corremos con las flechitas y ponemos el número 100. Lo escribimos de esta forma. Cuando lo ponemos con esta forma y apretamos el Enter, nos da esto, que si se fijan, no es otra cosa que el cambio de base que hicimos antes, solo que usado con logaritmo natural. Con el ln, que es de base 10. Tocamos en el botoncito de aproximado y ahí nos da el resultado en decimales, que es el mismo que nos dio antes. Un ejemplo más. Se tiene un capital de 35.000 que se deposita en una compañía ahorrista al 15% anual con capitalización instantánea. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejarlo depositado para que el capital se duplique? Como estamos hablando de capitalización instantánea, tenemos que utilizar esta fórmula. Reemplazo los datos, capital inicial 35.000, el interés sobre 100 y el doble de 35.000. Arranquemos con otro ejemplo más. Se tiene un capital de 35.000 pesos que se deposita en una compañía ahorrista al 15% anual con capitalización instantánea. ¿Cuánto tiempo se lo deberá dejar depositado para que nuestro capital se duplique? Como estamos hablando de capitalización instantánea, tenemos que utilizar esta fórmula dado que no sabemos cuántos instantes hay en un año. Reemplazamos por los datos, capital inicial por el 35.000. ¿A qué quiero llegar? Es el 70.000, que es el doble, porque queremos que se duplique, de 35.000. R era el interés sobre 100 y el tiempo es lo que desconocemos. Todo esto, el 15 sobre 100 y el por t, están en el exponente de la e. Dividimos ambos lados por 35.000. Esto me queda 2 es igual a e elevado a todo esto. Bien, estamos en condiciones de aplicar logaritmo. Nos queda el logaritmo en base e del 2. Eso tiene que ser igual a lo que sea que esté en el exponente, que en este caso es el 15 sobre 100 por t. Al logaritmo en base e se lo llama logaritmo natural o neperiano y se escribe directamente ln. No se escribe esto que escribí yo acá. No está mal, solo que no es de uso habitual. Se escribe directamente de esta forma. ln no es in de 2 igual al 15 sobre 100 por t. Todas las calculadoras o GeoGebra ya tienen la teclita que directamente calcula el logaritmo en base e. En este caso en GeoGebra tenemos la que dice ln y en las calculadoras también. Calculando el logaritmo en base 2 nos da un número mucho más largo, redondeando a 2 decimales es 0,69, y ahora nos tenemos que sacar de encima el 15 sobre 100 y para eso multiplicamos el 0,69 por 100 sobre 15 y eso nos despeja el t. En este caso nos da 4,62. Pero no tenemos que olvidar que estamos en un caso de un problema con un contexto concreto y tenemos que recordar siempre responder en la unidad temporal en la que estemos trabajando. En este caso estábamos hablando de años, entonces yo dejaba la capitalización años completos, por lo tanto la respuesta es que tiene que pasar un mínimo de 5 años, porque con 4 años no me alcanza.
te sugiero que vuelvas a revisar todo el apunte donde hay otros ejemplos resueltos y así poder hacer más ejercicios. Hasta el siguiente video. Mientras tanto, lean y hagan hasta la página 28 del apunte. Nos vemos.